Más de 30% de las mexicanas de 15 a 49 años que tuvieron una cesárea entre 2016 y 2021 fueron maltratadas por personal médico. Hoy, en Mujeres en la Justicia, hablaremos de violencia obstétrica. Soy Verónica González y me da mucho gusto presentarles a nuestras invitadas. Magistrada Adriana Campuzano Gallegos, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Melissa Ayala García. Ella es coordinadora del área de documentación y litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Lucía Marcela Illescas Correa. Ella es directora de enseñanza del Centro de Investigación Materno-Infantil. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué les parece si comenzamos el programa poniendo como un piso mínimo? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos violencia obstétrica? Si nos estamos refiriendo a aquellas acciones específicas que se llevan a cabo contra las mujeres en el proceso del embarazo, el parto o el posparto, y que dañan no solamente la parte física, sino también la parte emocional y psicológica, y trasciende a lo largo de su vida, minando quizás sus capacidades reproductivas en la toma de decisiones. En términos generales, toda acción que hacemos y que violente las decisiones, las acciones en una mujer en ese proceso tan hermoso de la vida, pero también tan vulnerable, puede llegar a considerarse violencia obstétrica. ¿Quiénes ejercen esta violencia? Parece pregunta obvia, pero hay que mencionarlo, ¿no? Pues quienes van a sufrir esos procesos reproductivos, pues se encuentran, por supuesto, con el personal médico, los médicos, las enfermeras, pero también con los trabajadores sociales, con los paramédicos, con los asistentes administrativos, es decir, cualquier persona con la que tenga contacto la persona que está viviendo el proceso de reproducción. Habría que considerar también que, si bien estos son los momentos culminantes, ¿no?, también hay otros procesos en donde vivimos el mismo fenómeno de violencia obstétrica, que tiene que ver, por ejemplo, con las revisiones ginecológicas que todas las mujeres vivimos, ¿no?, o con la fertilización asistida, o con la menopausia, o con el aborto, es decir, otros fenómenos que están relacionados con derechos sexuales y reproductivos. No solamente encasillarlo al momento del parto. ¿Qué experiencia nos puedes comentar? Claro, y yo también añadiría dos cosas a lo que acaban de comentar mis colegas. Justo no es solamente acciones, sino también omisiones, ¿no? Y que no solamente es algo que viven las mujeres, sino también las personas con capacidad de gestar, ¿no? Las personas gestantes, dentro de los que entran las personas no binarias, los hombres trans. Y eso también es muy importante que se visibilice y que hablemos de ello, porque también son un sector de la población que se encuentra viviendo violencia obstétrica precisamente por ser un grupo en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles serían las situaciones en que se pondrían estos focos de alerta? ¿En qué momento? Pues siempre. Perdón, adelante. Quizás como una medida preventiva, desde que una mujer decide, una persona decide reproducirse, el pensar en el espacio donde va a hacer y confiar en el sector salud, en el personal clínico que lo va a hacer, pero tiene que tratar de buscar la mejor opción para ellas, porque lo que yo he visto en mi experiencia clínica es que las mujeres llegan a los hospitales a parir. Y no está mal porque es el espacio donde ellas se sienten seguras, pero si estos cuidados se llevan a cabo, esta información se lleva a cabo antes, ella puede decidir con quién sí estar, con quién no estar. Hay muchos proveedores de la salud, no solamente médicos y enfermeras, existen también las parteras profesionales, las parteras tradicionales que dan una atención más cercana a la persona y que también son proveedores que son opciones para muchas de ellas. Ahí es todo un tema, porque hay muchas mujeres que no tienen ni siquiera esa opción, ¿no?, esa información, ¿no? Pienso en una mujer indígena que ni siquiera tuvo la opción ni siquiera de decidir si quería tener ese embarazo, y luego llega al centro de salud y no la reciben, y no tiene la opción de a dónde quiero ir o dónde más me conviene, ¿no? Sí, yo creo que habría que considerar que la violencia obstétrica es un fenómeno que tiene varias caras, varios rostros, ¿no? Y este cruzamiento, esta interseccionalidad, ¿no?, que tiene que ver con mujeres pobres que no tienen acceso a otros medios, con mujeres del sector rural que tampoco tienen acceso, o mujeres privadas de la libertad que tampoco tienen opción para elegir, ¿no? Y los grupos vulnerables a los que se refería nuestra compañera. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta que la violencia se vive de diferente manera dependiendo del grupo al que perteneces. Claro, y que no está, digamos, solamente por ser mujer indígena y tener esta situación voy a tener esta
esta vulnerabilidad. También una mujer preparada y una mujer, ¿no? Se vive esa violencia obstétrica. Sí, y creo que tú haces una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los focos rojos? Y me parece que un gran foco rojo es cuando no se respeta la autonomía reproductiva de las personas, ¿no? Independientemente de si eres una mujer indígena, si eres una mujer con discapacidad, si eres un adolescente, se tiene que reconocer y se tiene que respetar tu autonomía y tu derecho a decidir, ¿no? Y el derecho a decidir incluye cómo quieres parir, en dónde quieres parir, si quieres parir o no quieres parir, cómo se te tiene que hacer la revisión ginecológica, todos este tipo de aspectos, ¿no? Pero creo que un gran foco rojo es cuando te dicen qué se tiene que hacer, ¿no? Y ni siquiera se te consulta o ni siquiera se toman las medidas necesarias para que tú también puedas escoger o decidir. Y esto parte de una falta de información, porque efectivamente muchas mujeres asumen que tienen que entregar esta parte de su cuerpo para revisión como si fuera posesión de alguien más. ¿Esto qué quiere decir? A veces las personas, el personal médico o el personal clínico dice, mi paciente, mi embarazada, no es de él, es una persona que tiene derechos, pero también la persona, si no tiene información, asume que tienen que revisarla, tienen que hacer una serie de procedimientos sin decir no. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo prefiero, sino lo asume también. Entonces es una falta de información que viene desde etapas muy tempranas de la niñez. Yo ahí tendría una diferencia de opinión, no solamente es un tema de falta de información, porque no basta que uno tenga conocimiento de los derechos, sino que esté en condiciones de hacerlos efectivos, ¿no? De exigir su cumplimiento. Y cuando uno asiste a hospitales públicos o privados, se enfrenta con una estructura, ¿no? Que está un protocolo de actuación, un conjunto de prácticas, creencias y costumbres que se imponen a una mujer que está en ese momento generalmente en un proceso en donde está debilitada, ¿no? Está afectada emocionalmente. Entonces, aquí el tema, por eso dicen que este fenómeno de la violencia es multicausal. Hay varios fenómenos que se cruzan, uno de ellos es la falta de información, pero hay otros más de los que podríamos hablar más tarde. Otro foco rojo podría ser esta situación de que está todo normalizado o de que las propias mujeres lo aceptamos, ¿no? Estamos ante un hecho de violencia y uno dice, bueno, con que mi hijo esté bien, yo estoy bien, ¿no? Me olvido del asunto y eso también genera pues que se dé más la violencia. Creo que en general la violencia de género desafortunadamente se encuentra muy normalizada. Hemos convivido con los machismos cotidianos y creo que eso también provoca que en muchas ocasiones creamos que, por ejemplo, aquellos comentarios que denigran a las mujeres o a las personas gestantes cuando están pariendo, pues no son tan malos si los comparamos con otro tipo de violencias, ¿no? Y esto es muy desafortunado porque están afectando los derechos de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar y efectivamente están tan normalizados que hasta el 2016 no había una encuesta por parte del INEGI que nos diera la evidencia, nos diera la estadística para reportar cuántas mujeres, cuántas personas gestantes han vivido este tipo de violencia. Justo por eso, ¿no? Porque a veces no estás consciente de que estás siendo violentada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso hablando sobre violencia obstétrica y nos comentaba, doctora, esta parte que es muy importante, a quién le toca tomar las decisiones cuando se trata de es mi cuerpo, yo decido, el embarazo, quizás hasta un aborto. Sí, en términos legales a la mujer, en términos naturales a ella, porque es propiamente su cuerpo. Sin embargo, el sistema de salud nos ha hecho pensar que es parte de la institución, es parte de una estadística, es parte de un procedimiento, es parte de una metodología a seguir por parte de los proveedores de salud. Y eso, lamentablemente, se ha hecho muy generalizado. Por eso es que la violencia obstétrica es institucional, ¿no? Y es estructural, es decir, no es solo que hay mala atención médica, que el personal no está capacitado, que es relevante, pero no es solo ese factor, ni tampoco que las instituciones, sobre todo las públicas, no tienen recursos suficientes, no hay espacios adecuados, el personal no está calificado, no hay los insumos, sino de fondo se considera violencia de género, porque en el fondo hay una concepción de que la mujer está para embarazarse y reproducirse, ¿no? Es decir, parir. Entonces, toda la concepción es que el Estado y los médicos cuidan al cuerpo de la mujer y deciden sobre el cuerpo de la mujer sin considerar que la que es titular de los derechos sobre su cuerpo es la pobre mujer, ¿no? La que está sufriendo este proceso. Entonces, es que no la reconocen como titular de derechos, sino como cosa, objeto,
que sirve para un propósito socialmente determinado, que es la reproducción. Ahí está el fondo. Totalmente. Y a mí me encanta esto que dice usted, magistrada, porque justo yo cuando he platicado con personal de salud, hay muchas personas que están en contra siquiera de que se use el término de violencia obstétrica, ¿no? Nos dicen, ni siquiera es violencia obstétrica, estamos hablando de mala praxis. Y ahí es cuando una les dice, no es mala praxis porque estamos hablando de un tema estructural, estamos hablando de un tema institucional, estamos hablando de un factor de género muy particular, justo el que mencionaba la magistrada, donde efectivamente seguimos con esta idea de que los cuerpos de las mujeres son del Estado, de las instituciones, del patrón, pero a las mujeres no se les ve como sujetos autónomos capaces de decidir, ¿no? Uh-huh. Entonces es por esto que es tan importante esto que ya mencionaban ambas, ¿no? O sea, tenemos que ver a la violencia obstétrica de una manera pues estructural, porque efectivamente para poder atender este problema tenemos que ir desagregando todos los problemas y las fallas estructurales dentro del sistema. Y lo que comentábamos, ¿no? Se necesita la autorización de su esposo. Si no, no le podemos practicar, no sé, lo que usted me está pidiendo ahorita. En este México que es tan diverso, que hay tantas culturas, encontramos esos aspectos que parecerían en las grandes ciudades algo absurdo, pero en las regiones rurales, en las regiones apartadas, es toda una parte cultural que se respeta. Entonces, esa es la parte a la que tenemos que enfrentarnos en los servicios de salud. ¿Cómo hacer un servicio de salud amigable que le permita a la mujer ir decidiendo cada vez más por ella misma, a partir del conocimiento que tiene? Y creo que también una causa raíz es la formación de los proveedores de salud. Si en las universidades tuviéramos estas materias de derechos humanos, nosotros como estudiantes tenemos que ejercerlos nosotros mismos para poderlos hacer valer en otros. Sin embargo, a veces los vamos conociendo en etapas de maestría o doctorado ya muy avanzado, cuando dejamos todo un recorrido de prácticas que quizás no visibilizamos, normalizamos y que dañaron a las personas. Por eso es que cuando hablan de violencia obstétrica dicen que hasta es violencia laboral, porque el ambiente, ¿no?, jerarquizado, dominante en las estructuras médicas, también impacta en que los médicos han sufrido un proceso en su formación que no está alineado a los derechos humanos. Y que tampoco se habla de derechos humanos, como dice la doctora, ¿no? No se advierte que la mujer es titular de derechos humanos en esos momentos y que por tanto la violencia que se ejerce en cualquiera de sus formas está afectando su derecho incluso a autoexpresarse, ¿no? Una forma de violencia obstétrica es que cuando tú estás en el trabajo de parto y estás gritando, te regañen porque no debes estar gritando, o sea, ¿cómo no te avergüenzas de estarte quejando? Entonces, de estas cosas tan aparentemente nimias, pero que dejan huella, hasta cosas muchísimo más fuertes como negarte el aborto cuando está legalmente permitido, o colocarte un dispositivo cuando tú no has expresado tu voluntad, o producirte un desgarro, o provocar una cesárea cuando no es necesaria. Cosas tan básicas como que te coloquen o que te administren medicamentos en donde tú no has consentido y que sirve para acelerar o para retrasar el proceso, ¿no? Y que ya están incluso descontinuados, ya no se deben de proceder, ¿no? Sí, prácticas no autorizadas. Exactamente. Claro, y creo que también hay que hablar de cómo es que llegamos a este problema, ¿no? Y justo se da a partir de la medicalización de todos los procesos de las mujeres, ¿no? Justo cuando se empieza nos separamos todo esto que hablamos de las parteras, ¿no? Cuando decimos todos los procesos reproductivos se tienen que ver medicalizados, entonces también empezamos ya a ver un problema de violencia obstétrica, ¿no? Y me parece que también es crucial que hablemos de esto, porque también el no hablar de la partería, pues también implica que desconozcamos un mundo que para muchas mujeres en nuestro país es la forma en la que pueden atender sus procesos reproductivos. Ahora, ¿cuál sería el camino para combatir, para erradicar esta violencia obstétrica? En algunos estados ya hay legislación, se está regulando, pero ¿cuál sería el camino más efectivo? Si me permiten, yo la verdad quisiera señalar que una de las posturas que desde Gires se han señalado es que que se tipifique la violencia obstétrica dentro de los códigos penales locales es un gran error, ¿no? O sea, es abonar al punitivismo que tanto daño le hace a todas las instituciones, que realmente no repara, que no genera un avance, no únicamente es criminalizar al personal de salud, a un médico, a una médica, a una enfermera, y esto pareciera que es el problema de una persona, cuando en realidad, como ya mencionábamos previamente, es un problema estructural. Tenemos que ver, justo como mencionaba la magistrada, los horarios que trabajan y los médicos, el personal de salud, cuál es la infraestructura que tienen, por qué tienen a, no sé, 50 mujeres en un piso con trabajo de parto.
con únicamente dos médicas o dos médicos especialistas, ¿no? Tenemos que ver toda la película y no querer criminalizar únicamente a un médico, a una médica, porque en realidad esto no resuelve nada. Y que quizás se resolvería más, como comentaba la doctora, ¿no? Con esta sensibilización para Claro, el personal, es capacitación, ¿no? Y no, dos como elementos dices, a la básicos, cárcel. conocimiento y sensibilidad. Esos dos aspectos sí cambian la actitud de los proveedores de salud, y el cambio de actitud hace que pueda uno dar una atención de calidad, centrada en la persona, y que si es una mujer saludable, una persona saludable, realmente la estructura que necesitamos no es una gran estructura, es simplemente un cambio de actitud de ambos. Esto de regularlo, ¿no? A través de esta figura, como dice la abogada, me parece que sí tiene otras consecuencias. Uno es perder de vista el origen del problema. El origen del problema no es que haya un médico que actúe mal, eso es mala praxis, ese es otro asunto, no necesariamente es violencia obstétrica. Sino el fondo, que es de lo que venimos hablando, un poco esta creencia o esta concepción de lo que es la reproducción, la maternidad, el embarazo, el parto, de lo que la función de la mujer y por qué cualquier conducta de la mujer que no vaya alineada perfectamente con esto debe reprimirse. Ese es el fondo del asunto, de qué nos sirve criminalizar a alguien por algo en este contexto. Y lo segundo es que, como bien sabemos, pues el tener tipificadas las conductas lo único que causa es que el propio personal médico tenga temor, ¿no?, a esta clase de consecuencias, cuando está fuera de sus manos, en algunos casos, prestar una atención médica más adecuada. Como decía la abogada, tener a 40 personas en trabajo de parto en un espacio que no les permite, por ejemplo, el parto vertical, ¿no? Que los obliga a tener un parto horizontal. Y ese es un gran tema. Esa es violencia obstétrica, ¿no? Claro. Sí, creo que tenemos que empezar, como ya decía la doctora, ¿no? Desde cómo se forma al personal médico. Que no sea hasta que ya están prestando el servicio que empecemos a hablar de derechos humanos, que empecemos a hablar de cómo se debe tratar a las pacientes. Creo que es algo que se tiene que hacer de la mano de las universidades, de las instituciones que forman al personal de salud. Por supuesto, seguir capacitando a las y los especialistas que ya están en el terreno, pero tenemos que aliarnos también con las universidades, ¿no? Claro. Y justo, perdón que me interrumpa, justo... también transmitirle al personal de salud que no estamos en su contra, ¿no? Porque en muchas ocasiones esta es la visión que ellas llegan a tener, ¿no? Es que están en nuestra contra y por eso están promoviendo todas estas cuestiones de violencia obstétrica. Y eso no genera un mejor ambiente, ni siquiera un mejor servicio. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de acceso a la justicia. Vamos a la pausa, no se vayan. Ya estamos en la parte final del programa hablando sobre violencia obstétrica y me gustaría que abordáramos el tema de el acceso a la justicia. No todos los casos, ¿no?, llegan, porque ya vimos que no todas las mujeres que son violentadas, que sufren esta violencia obstétrica, se quejan, ¿no? Pero ¿cuál sería la vía? La vía legal, digamos, una queja en CONAPRED. Mire, el primer problema es que las mujeres no sabemos que estamos viviendo violencia obstétrica. Ese es el primer tema. Partimos de eso, ¿no? Ya sabremos que vamos a sufrir un proceso, si es el parto o algún otros procesos, un proceso doloroso, pero no tenemos conciencia de que eso es violencia y que esa es violencia basada en esta concepción, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, los que buscan un canal jurídico, pues es porque son casos graves y hay varios medios, ¿no? La queja médica es bastante frecuente, ¿no? Irle a reclamar al hospital por los daños sufridos. También las quejas en comisiones de derechos humanos, y aquí la abogada tiene más experiencia sobre el tema, por supuesto, y también otro tipo de quejas administrativas, hay muchas quejas contra los servidores del personal médico, y finalmente temas de responsabilidad patrimonial del Estado, que eso sí llega más como indemnización y busca de toda esta restitución del daño, y amparos para evitar algunos actos que son muy concretos. Creo que esas serían las vías que se pueden utilizar. ¿En tu experiencia? Sí, nosotras desde GIRE hemos seguido la vía de los amparos, justo como mencionaba la magistrada, y las quejas ante comisiones estatales de derechos humanos y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuándo se tiene que activar Comisión Nacional? Cuando son contra autoridades federales. Activamos comisión estatal de cualquiera de los estados de la República, cuando efectivamente es alguno de los hospitales de las secretarías de salud locales, y nos hemos llegado a ir al amparo justo también en aquellos casos en donde nuestras acompañadas nos reportan haber vivido temas, por ejemplo, de esterilización forzada o de anticoncepción forzada,
¿no? Tuvimos un caso que llegó a la Suprema Corte justo de esterilización forzada, lo platicábamos previamente, y está muy ligado a esto del tema del consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Y ahí la Corte hizo un pronunciamiento señalando que la violencia obstétrica es violencia de género y fue muy enfática en señalar cómo se tiene que recabar el consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Entonces, creo que vías judiciales, vías jurídicas existen, pero es crucial, como decía la magistrada, que sepamos que nuestro derecho a la salud también, y nuestro derecho a una vida libre de violencia también incluye el no vivir violencia obstétrica. Claro, ¿y ahí cómo se repara el daño? ¿Cómo se calcula la indemnización? Reparación de daño moral complicadísima, porque ¿cómo vas a reparar esto? Efectivamente, ¿no? Y los gastos, sobre todo, para recuperar la salud si te dejó una huella en la salud. Y el daño que te causó en los sentimientos, en la afección, en la autoestima y otros conceptos que tienen que ver dependiendo de cada caso, por ejemplo, la muerte de un recién nacido, ¿no? Porque la violencia obstétrica no solamente afecta a las personas gestantes, sino incluso alcanza a los recién nacidos. Cuando recién nacido el bebé lo separan de la madre y lo dejan muchas horas separado, eso es violencia obstétrica. ¿Y quién lo está sufriendo? Pues el bebé también, no solamente la persona gestante. Un lazo muy importante que es una vinculación afectiva para toda la vida. Si no se da esa vinculación afectiva al momento del nacimiento, los momentos de volver a tenerla, esta es en la lactancia, pero si también están interrumpidos, va a ser muy difícil esa vinculación y los efectos se van a ver quizás en la etapa adulta. Y ya no hay reparación, ahí no hay reparación del daño. No hay modo. ¿No? No hay modo. ¿Qué caso se recuerda, doctora, que nos pueda comentar? Sí, un caso muy significativo para mí fue una mujer de más o menos 40 años de la zona de Guerrero, que me decía que en el hospital donde la atendieron, le entregaron en una cajita de zapatos a su bebé, muerto, pequeño, quizás un prematuro, pero se lo entregaron así. Yo me quedé impactada cuando me dijo eso. Bueno, ¿dónde está el acta de función? Nada. Obviamente la mujer no hablaba completamente español, sin embargo se daba a entender. Eso me movió muchísimo la necesidad de poderla cuidar, atender y llevarla a tal grado en el cuidado del embarazo que ella, en el momento que ese nuevo embarazo sintió que ese bebé no se movía, inmediatamente tomó acción y llevó a cabo las medidas que debía hacer. Esa información, si ella lo hubiera recibido en ese otro momento, la historia hubiera sido diferente. Entonces, potencializar las capacidades de las mujeres para tomar decisiones, realmente se requiere esa sensibilización del personal de salud, pero no necesitamos leer estas historias para ser sensibles. Claro. Tenemos que hacerlas desde que nos estamos formando y saber que si estamos en estas profesiones es porque queremos servir a otros. Exacto, exacto. ¿Qué situaciones observan ustedes, como se dice ahora, estas áreas de oportunidad, como para que pudiéramos, pues sí, incidir en las instituciones? Ya hablaba la doctora pues de la formación, ¿no? Desde las universidades, de los doctores, pero por la parte de la sociedad, ¿cómo podríamos hacer que las mujeres estuviéramos más pues atentas, más conscientes de estos derechos y no permitir que eso ocurra? Y quizás ayudar a otras, porque cuando uno está en esa situación, pues también está enterándose de otras situaciones, ¿no? Los no colectivos feministas han estado trabajando fuerte en violencia obstétrica, están usando muchas redes sociales y se ha observado algo que ustedes han comentado hoy, que es que las mujeres empiezan a buscar vías alternas, ¿no? Regresar un poco a otras formas de reproducción, otras formas de atención en parto y en el embarazo y cuidado. Entonces, no solamente es la capacitación del personal médico, por supuesto, hay fenómenos que escapan de nuestras capacidades como los recursos y el presupuesto, pues eso es un tema crucial, porque aunque los médicos quieran dar muy buena atención médica, si no hay insumos o no hay espacios o no hay infraestructura, pues eso no se va a remediar. Y eso influye en la manera en cómo se siente la persona al momento que está en esos procesos. ¿Ustedes hablan directamente con mujeres que han pasado esas situaciones? Sí, nosotras acompañamos a mujeres y a personas gestantes que han vivido violencia obstétrica y también nosotras en nuestras redes sociales siempre compartimos aquellas historias que nos permiten nuestras usuarias compartir. Efectivamente hacemos mucho uso de Twitter, de Instagram. Hace poco publicamos un informe con Impunidad Cero donde hablábamos justo de violencia obstétrica y trabajamos de la mano con una ilustradora fantástica que hizo como unas tipo historietas, justo para dar a conocer cuáles eran las situaciones que estaban viviendo las mujeres, ¿no? Y las personas con capacidad de gestar, porque sí, es crucial y como mencionaba la magistrada, sí ha sido un tema que desde los feminismos hemos estado impulsando mucho. Llevar el tema quizás a las escuelas, pero desde primaria, ¿no? Con las niñas.
Pues derechos humanos y género va desde la infancia y sí, por supuesto hay que trabajar mucho. Exactamente. Claro. A manera de conclusión, me gustaría que cada una de ustedes nos expresara desde su trinchera, desde la forma en que ustedes siguen estos temas, pues hacia dónde debemos ir. Platicábamos hace un momento, ¿no? Hace un par de años habíamos hablado sobre este tema y pareciera que las cosas no cambian. ¿Qué nos podrías decir? Empecemos contigo. Pues creo que el hecho de que estemos hablando de esto ya es un gran avance. Creo que tenemos que salir de nuestra caja de resonancia y también llevar estas discusiones a otros espacios, platicarlo con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con las parejas de nuestras amigas, justo para que este tema pues esté en boca de todas, de todos, y efectivamente conozcamos nuestros derechos, ¿no? Porque al final del día seguimos en un momento en donde hablamos del cuerpo de las mujeres. Exacto. Doctora. Este es un tema que nos incumbe a todos, a toda la sociedad. No es un tema solamente de un sector, es un tema que nos incluye a todos porque pues se ha dicho, y quizás de manera poética, que la forma en la que nacemos es la forma en la que nos vamos a desarrollar. Si nacemos en violencia, vamos a desarrollar violencia a lo largo de nuestra vida. Y creo que lo estamos viendo en nuestra sociedad. Magistrada. Yo diría que aquí tenemos que participar desde diferentes ámbitos. Debe haber más abogados dedicados a esto, más abogados dedicados específicamente al tema de violencia obstétrica. Por supuesto, más cultura ciudadana. Hay que aprender a ejercer nuestros derechos. Y todo tiene que ver con derechos humanos. Bueno, finalmente es que las personas se den cuenta que tienen derechos, son titulares de derechos y que encuentren los mecanismos adecuados. Los tribunales solamente podemos actuar a instancia de parte. Entonces Exacto. necesitamos que los cuerpos profesionales, médicos, abogados y todos los que tienen que ver con el fenómeno trabajen y trabajen intensamente esto que determine efectivamente pues la manera en que una persona llega al mundo. Bien, Nada más. entonces estar muy atentos a nuestros derechos, conocerlos y también esta parte de la sensibilización y dejarse oír, ¿no? Llevarlos a las instancias correspondientes. Así Muchas es. gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias también a usted por su atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La invitación, como siempre, a que se quede en la señal de Justicia TV.